¿Alguna vez has sentido que tu cuerpo empieza a enviarte señales extrañas a las que antes no habías prestado atención? Cada mañana, en lugar de levantarte lleno de energía, necesitas unos minutos sentado en silencio, en la cama respirando hondo para poder comenzar el día. Tal vez pienses que es solo cuestión de edad, pero quiero invitarte a descubrir si en realidad hay algo más que está ocurriendo en silencio dentro de ti. En más de 30 años como médica, acompañando a hombres en la etapa dorada de su vida, he escuchado cientos de historias que parecían diferentes, pero que en el fondo compartían mucho en común. Hoy quiero contarte la historia de José Manuel, de 67 años, que vive en Valencia. Fue un marinero fuerte acostumbrado a largas travesías en el mar, pero al jubilarse, sintió cómo su vitalidad empezaba a apagarse poco a poco. Cuando llegó a mi consulta, vi a un hombre con la mirada cansada y un andar pausado. Me contó que desde hacía más de 2 años tenía que levantarse 5 o 6 veces cada noche para ir al baño. Su sueño se interrumpía constantemente, su esposa tampoco descansaba bien, y lo que más le dolía era la sensación de no sentirse ya él mismo. Me dijo en voz baja, como si temiera escucharse a sí mismo: «Doctora, siento que mi cuerpo me ha traicionado». Lo miré a los ojos y le respondí con suavidad: «José Manuel, el cuerpo nunca traiciona a nadie. Lo que ocurre es que a veces lo hemos descuidado durante demasiado tiempo sin darnos cuenta». Entonces le expliqué que ciertos cambios en los hábitos, especialmente en el cuidado de la salud íntima, pueden afectar de forma directa a la circulación al sueño y a la propia sensación de vitalidad. Le recomendé que cada mañana tomara un puñado de pipas de calabaza tostadas con unas cuantas pasas y que sobre todo dedicara un tiempo cada día a reconectar con su cuerpo de forma saludable y consciente. Me miró entonces como si lo que acabara de decirle fuera difícil de creer. Pero 3 semanas después sonó mi teléfono. Su voz sonaba distinta, más viva. «Doctor, anoche dormí 8 horas seguidas y esta mañana me siento rejuvenecido. Te cuento esta historia no para decir que unas pocas pipas y pasas sean la solución definitiva, sino para que veas que los pequeños cambios, cuando son adecuados y constantes, pueden acercarte a una mejor salud y a una mayor confianza en ti mismo». Y en la conversación de hoy, quiero que exploremos juntos 5 errores que muchos hombres en España a nuestra edad cometen sin darse cuenta. Errores que no solo reducen la salud íntima, sino que también afectan de forma silenciosa a la circulación y a la vitalidad de todo el cuerpo. Vamos a analizar cada uno de ellos, comprender su causa y, lo más importante, encontrar la forma de que recuperes la fortaleza y plenitud que mereces. El primer error al que quiero que prestes atención es el de practicar la intimidad personal de forma automática. ¿Alguna vez te has preguntado por qué aquellas sensaciones que antes surgían de manera tan natural ahora parecen lejanas? Puede que aún te reserves momentos para ti mismo, pero notes que ya no sientes tanto como antes. Muchos me dicen que es por la edad, pero yo sé que hay otra razón más silenciosa y sutil que pocos perciben. Recuerdo a Antonio, un hombre de 70 años que vive en Sevilla. Es una persona activa que cada mañana sale a caminar por el parque, pero un día vino a verme con la mirada vacilante. Tras unos minutos de silencio, me confesó en voz baja que aún tenía momentos para cuidarse a sí mismo, pero que si no lo hacía siguiendo la misma forma de siempre, casi no sentía nada. Al decirlo, bajó la vista como si temiera ver algún juicio en mi expresión. Le sonreí para tranquilizarlo y le expliqué que el cuerpo humano tiene una gran capacidad para memorizar hábitos. Si repetimos siempre el mismo tipo de estimulación rápida, apresurada y desconectada de la emoción, el sistema nervioso y las zonas sensibles se acostumbran a ese patrón y con el tiempo reducen su capacidad de responder a experiencias diferentes.
Es como cuando entrenas siempre el mismo grupo muscular, ese grupo se fortalece, pero los demás se debilitan con los años. El problema es que cuando el cerebro se ha acostumbrado a un ritmo fijo, los contactos lentos y naturales se vuelven más difíciles. He visto a muchas personas quedar atrapadas en este ciclo sin darse cuenta. Comienzan a evitar la cercanía con su pareja, temiendo la sensación de vacío, y así la distancia física y emocional va creciendo. Antonio llegó a pensar que su cuerpo estaba estropeado para siempre. Lo miré a los ojos y le dije que no, que su cuerpo seguía ahí con la capacidad de responder intacta, solo que había aprendido de una manera poco favorable. Y lo bueno es que a cualquier edad el cerebro y el sistema nervioso pueden reaprender siempre que les demos la oportunidad. Quiero que lo imagines así, en lugar de ir con prisa, como siempre prueba a bajar el ritmo. Siente tu respiración y permite que el cuerpo se relaje. No busques un resultado inmediato. Deja que las sensaciones, por pequeñas que sean, tengan permiso para volver poco a poco. No necesitas imágenes ni estímulos externos, tu imaginación es suficiente para guiarte. Esta noche, si tienes un momento tranquilo, date la oportunidad de probar de otra forma más despacio, con más suavidad y con mayor conexión contigo mismo. Puede que descubras que esa sensibilidad nunca se fue, sino que ha estado esperando a que la despiertes. El segundo error al que quiero que prestes atención es el de abstenerse por completo de la vida íntima después de los 60. ¿Alguna vez te has preguntado qué le ocurre al cuerpo cuando dejamos de tener cualquier tipo de contacto íntimo, incluso con nosotros mismos? Muchos creen que pasada cierta edad, esa parte de la vida debería cerrarse. Pero quiero que sepas que a veces esta forma de pensar puede perjudicar la salud más de lo que imaginas. Recuerdo a Ramón, un hombre de 68 años, que vive en silencio en un pequeño pueblo costero de Galicia, donde cada día se oye el sonido de las olas rompiendo contra las rocas. Tras la muerte de su esposa, vive solo en una casa pequeña frente al mar. Por las noches suele sentarse junto a la ventana mirando las luces lejanas del puerto pesquero, pero desde hace años no presta atención a sus necesidades íntimas. Cuando le pregunté con suavidad sobre ello, se mostró algo incómodo y me dijo que a su edad era mejor dejar que todo duerma. Me senté frente a él y le expliqué de la manera más cercana posible. Nuestra próstata, incluso a una edad avanzada, sigue funcionando y produciendo líquido. Si ese líquido no se libera de forma regular, se acumula provocando una sensación de pesadez y a veces una presión molesta en la parte baja del abdomen. Esto no solo puede causar insomnio o necesidad de orinar varias veces por la noche, sino que también crea un entorno propicio para una inflamación crónica. Le conté sobre un estudio a largo plazo realizado por la Universidad de Harvard, en el que los científicos siguieron a decenas de miles de hombres y descubrieron algo muy interesante. Aquellos que mantenían la liberación del líquido prostático con una frecuencia adecuada tenían un riesgo significativamente menor de desarrollar enfermedades graves en la próstata. No es un rumor, sino un resultado comprobado científicamente. Le pregunté a Ramón si recordaba la última vez que había dormido toda la noche de un tirón. Guardó silencio durante un buen rato y luego negó con la cabeza. En ese instante entendí que lo que él necesitaba no era solo medicación o terapia, sino reconectar con su cuerpo y con las necesidades naturales que seguían presentes. Diseñamos juntos un pequeño plan. No se trataba de buscar únicamente el placer, sino de cuidar la salud de forma proactiva. Solo unas semanas después, Ramón volvió con la mirada más luminosa. Me dijo que dormía mejor, que ya no se despertaba tantas veces por la noche y que la sensación de pesadez en la zona pélvica había desaparecido casi por completo. Te cuento esta historia para que sepas que mantener la vida íntima a esta edad no es un lujo ni algo impropio, sino una parte fundamental del cuidado integral de la salud. ¿Qué opinas si con solo pequeños hábitos pudieras mejorar tu sueño, reducir las molestias y mantener tu cuerpo funcionando en armonía?
El tercer error es ignorar el principio de úsalo o piérdelo en la función eréctil. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que tuviste una erección natural? No te lo pregunto para incomodarte, sino para que tomes conciencia de que esta capacidad no solo está ligada a la vida en pareja, sino que también es un indicador importante de la salud general. Muchos piensan que al pasar de los 60, si ya no tienen relaciones sexuales, no necesitan preocuparse por las erecciones espontáneas. Sin embargo, la realidad médica es muy distinta. Esta función está directamente relacionada con la circulación sanguínea, la salud del sistema nervioso e incluso refleja el estado del corazón. Cuando la dejamos dormir demasiado tiempo, el cuerpo interpreta que ya no es necesaria y empieza a reducir su capacidad. Recuerdo a un paciente llamado Miguel de 69 años que vivía en Zaragoza. Tras la muerte de su esposa, perdió el interés en buscar una nueva pareja y pensó que esa etapa de su vida había terminado. Durante años no volvió a experimentar una sola erección natural. Cuando le expliqué que esto era como dejar un músculo sin ejercitar, que poco a poco pierde fuerza y elasticidad, se mostró realmente sorprendido. En la zona genital, los vasos sanguíneos y los tejidos blandos necesitan mantenerse activos de forma regular para conservar su capacidad de expansión y una buena circulación. Si no se entrenan, la cantidad de oxígeno que llega a esos tejidos disminuye, estos se vuelven más rígidos y también se reduce una sustancia clave llamada óxido nítrico. Llegado ese punto, recuperar la función se vuelve mucho más difícil. Lo que le recomendé a Miguel y que quiero que tú también valores es enviarle a tu cuerpo señales de que esta función sigue siendo importante. Puedes hacerlo de forma suave, sin presión ni objetivo de alcanzar placer, simplemente para reactivar el flujo sanguíneo y mantener nutridos los tejidos y vasos. ¿Qué te parecería si un par de veces por semana le dieras a tu cuerpo la oportunidad de experimentar una erección natural, aunque sea por un instante como una forma de mantenimiento? No es solo un asunto privado, sino un recordatorio para tu propio organismo de que todavía quieres vivir con plenitud, vitalidad y buena salud. El cuarto error en el que quiero que pongas atención es la dependencia de los estímulos visuales modernos. ¿Has notado que las imágenes en las pantallas de hoy son mucho más intensas y rápidas que en tu juventud? Lo que antes eran unas cuantas fotos estáticas o una película de ritmo pausado, ahora se ha convertido en una sucesión constante de imágenes que cambian sin parar acompañadas de sonidos insistentes, todo diseñado para mantener tus ojos fijos en la pantalla. Recuerdo al señor Luis de 72 años que vivía solo en un pequeño apartamento en Barcelona. Era un hombre tranquilo, aficionado a leer el periódico en papel y a cuidar unas cuantas macetas en su balcón. Sin embargo, en nuestras conversaciones me confesó que desde que vivía solo, solía ver contenido en línea para sentir un poco de cercanía. No buscaba nada especial, simplemente pensaba que era una manera de llenar el vacío de la soledad. Le expliqué que nuestro cerebro, especialmente con la edad, no está acostumbrado a procesar de forma continua estímulos tan fuertes y rápidos. Cada vez que miramos ese tipo de contenido, el cerebro libera dopamina, la sustancia química relacionada con el placer y la motivación. Pero con la repetición, el cerebro se habitúa y se vuelve menos sensible. Esto hace que las sensaciones y reacciones naturales en la vida real se vayan apagando porque difícilmente pueden competir con el impacto tan intenso de esas imágenes artificiales. El resultado es que muchas personas notan que les cuesta reaccionar ante el contacto real o que necesitan cada vez más estímulos para sentir lo mismo que antes. Incluso algunos tienen dificultad para mantener una erección, ya que su cuerpo y su cerebro se han acostumbrado a responder casi únicamente a lo que ven en la pantalla. Le dije al señor Luis que la buena noticia es que el cerebro aún tiene capacidad de recuperarse. El primer paso es reducir poco a poco o suspender temporalmente ese tipo de contenidos. En su lugar, conviene reconectar con sensaciones reales. Puede ser el contacto de un abrazo, la piel, al tocar el agua tibia o incluso
el latido propio al relajarse. Si quieres regalarte un momento íntimo, prueba a apoyarte en tu imaginación o en las sensaciones de tu propio cuerpo, sin presionarte para alcanzar un resultado específico. ¿Qué te parecería darte un tiempo para que tu cuerpo y tu mente se reinicien y se liberen de ese bombardeo de imágenes? Tal vez descubras que las emociones naturales nunca se fueron, sino que solo esperan la oportunidad de regresar. El quinto error en el que quiero que prestes atención es la sensación de vergüenza influida por las creencias culturales sobre el cuidado íntimo. ¿Alguna vez has evitado o cambiado de tema cuando alguien mencionaba la salud íntima? He conocido a muchas personas así y lo entiendo, porque en nuestra cultura este tema todavía está cubierto por un velo de silencio y pudor. Recuerdo al señor Javier de 72 años que vivía en Madrid. Fue profesor, una persona muy abierta en muchos aspectos, pero cuando le pregunté si dedicaba tiempo a cuidarse a sí mismo, solo sonrió con incomodidad y dijo: «Doctora, a esta edad ya no se piensa en eso». Detrás de aquella sonrisa había una distancia silenciosa que poco a poco le había hecho perder la conexión con su propio cuerpo. Le expliqué con suavidad que el contacto íntimo, incluso cuando se trata de autocuidado, no es algo vergonzoso ni egoísta. Es parte de mantener el cuerpo y la mente sanos. Cuando tocas tu cuerpo con respeto y conciencia, este responde con cambios positivos. Regula las hormonas, alivia el estrés e incluso mejora la calidad del sueño. Esos momentos también estimulan la producción de dopamina, que te ayuda a sentir motivación y a mantener un ánimo más optimista. Por el contrario, cuando dejamos que la vergüenza nos impida cuidarnos, el cuerpo sufre presiones invisibles. Cuando aumentan las hormonas del estrés y el ánimo decae durante mucho tiempo, el organismo se debilita y es más vulnerable a problemas de salud desde el corazón hasta el sistema inmunitario e incluso el bienestar emocional. Le pregunté al señor Javier si recordaba la última vez que se sintió realmente relajado y conectado con su cuerpo. Guardó silencio durante un buen rato antes de decir que quizá hacía más de 10 años. En ese momento comprendí que el problema no estaba en su capacidad física, sino en las barreras mentales que se habían levantado con los años debido a creencias profundamente arraigadas. Si hace mucho que no te permites esos instantes, intenta verlos como un acto de cuidado de tu salud, igual que salir a caminar, comer de forma saludable o tomarte la atención. No es un lujo, sino una parte natural de mantener tu cuerpo en buen estado. ¿Qué te parecería que a partir de esta semana te concedieras un momento de calma para escucharte y reconectar contigo mismo? Tal vez te sorprenda descubrir que tu cuerpo todavía sabe cómo responder, solo necesita que le des la oportunidad. Y por último, el error más peligroso es cuando te aíslas de tu propio cuerpo. ¿Recuerdas la última vez que te dieron un abrazo fuerte o que una mano se posó suavemente sobre tu hombro? Muchas personas tardan un buen rato en encontrar la respuesta, y eso dice mucho sobre la forma en que están viviendo. Conocí al señor Fernando de 75 años en Córdoba. Vivía solo en la antigua casa familiar. Durante más de un año no tuvo ningún tipo de contacto físico, ni siquiera un apretón de manos, un abrazo o un momento para tocarse a sí mismo. Cuando le pregunté por ello, miró hacia la ventana y me dijo en voz baja: «Doctora, ya no recuerdo cómo se siente eso». Le expliqué que la ausencia de contacto físico no es solo una cuestión de sensaciones. Es un mensaje que el cuerpo envía al cerebro diciéndole que esos gestos y percepciones ya no son importantes. Y cuando el cerebro recibe ese mensaje durante suficiente tiempo, empieza a apagar poco a poco las reacciones naturales, desde el deseo y las emociones hasta las funciones biológicas relacionadas.
Aislarse de uno mismo no solo afecta a la salud íntima, también debilita silenciosamente el sistema inmunitario, aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas, acelera el deterioro mental e incluso acorta la esperanza de vida. He visto a muchos pacientes volverse más callados, perder la confianza en sí mismos y dejar de reconocer en el espejo a la persona activa y llena de energía que fueron en el pasado. Le pregunté al señor Fernando si aunque fuera una sola vez le gustaría volver a sentir aquello. Sonrió suavemente y asintió. A partir de ahí comenzamos con pasos muy pequeños, como acostumbrarse a colocar la mano sobre el pecho cada mañana al respirar profundamente, acariciar suavemente los brazos para sentir la piel y poco a poco permitirse tocar su cuerpo de forma natural sin juzgarse. En apenas unas semanas me contó que dormía más profundamente, que su estado de ánimo era más estable y que volvía a tener ganas de conversar con los vecinos, algo que antes evitaba. Cambios que parecían pequeños se convirtieron en el inicio de su reconexión consigo mismo. ¿Qué te parecería que desde hoy le dieras a tu cuerpo la oportunidad de volver a casa, al lugar al que siempre ha pertenecido? A veces un gesto sencillo basta para recordarte que sigues aquí, que sigues vivo y que mereces sentir cada momento de tu vida en toda su plenitud. Si has llegado hasta aquí conmigo, significa que has escuchado no solo con la mente, sino también con el corazón. Juntos hemos recorrido uno a uno esos errores que tantos hombres después de los 60 cometen sin darse cuenta. Desde vivir la intimidad de manera automática, pasar a una abstinencia total, olvidar la regla de úsalo o lo pierdes, depender de imágenes artificiales, dejar que la vergüenza marque el camino hasta llegar a aislarse de su propio cuerpo. Cada uno de estos errores, si se prolonga en el tiempo, puede ir robándote poco a poco la vitalidad y la confianza que mereces conservar. Pero quiero que recuerdes algo importante. Nunca es demasiado tarde para cambiar. Tu cuerpo, por muchos años que hayan pasado, aún tiene la capacidad de recuperarse, de aprender de nuevo y de abrir puertas hacia una mejor salud si le das la oportunidad. Todo empieza con una decisión, la de prestarte atención y tratarte con respeto. He visto a muchos hombres llegar a mí agotados y sin esperanza, y que tras unas pocas semanas aplicando pequeños cambios, recuperaban el brillo en la mirada y la seguridad en sus pasos. No se trataba de métodos complicados ni costosos. Bastaba con dedicar unos minutos al día para reconectar con su cuerpo, permitirse sentir, respirar profundamente y apreciar lo que ya tienen. Puedes comenzar hoy mismo preguntándote, ¿qué necesita mi cuerpo? ¿Lo he escuchado de verdad? Y a partir de ahí, elige una acción sencilla que te resulte fácil, una comida más saludable, un paseo al aire libre o un momento de cuidado personal sin que la vergüenza interfiera. No espero que lo cambies todo de la noche a la mañana, solo deseo que empieces. Cada paso, por pequeño que sea, es un mensaje a tu cuerpo y a tu mente de que sigues aquí, de que sigues vivo y de que quieres vivir plenamente. Recuerda que tu salud no es solo para ti. Es un regalo para quienes amas, para los momentos que quieres compartir con ellos, para la alegría de despertar cada día con ligereza y energía. Por eso date la oportunidad. Desde hoy puedes reescribir tu historia. Y yo, con toda la experiencia y el corazón de una médica que ha acompañado a tantas personas, creo firmemente que puedes lograrlo. ¿Estás listo? Deja que tu cuerpo y tu corazón respondan a esta pregunta. Y cuando empieces, descubrirás que la edad nunca ha sido un límite para vivir de forma plena y con toda tu energía.